Mi corazón late con fuerza mientras estoy acostado en la cama, escuchando el sonido de los arañazos que provienen de la pared. Es un rascado suave y constante, como si alguien estuviera raspando la pintura con una uña. Me siento incómodo y me pregunto quién o qué podría estar haciendo ese ruido. La oscuridad de la habitación me envuelve y solo puedo concentrarme en ese sonido que se repite una y otra vez. De repente, el rascado se detiene y un silencio absoluto llena la habitación. Me quedo quieto, esperando a que el ruido vuelva, pero no hay nada. Solo silencio. Y entonces, siento una mano en la ventana, un golpe suave contra el vidrio. Me doy la vuelta y miro hacia la ventana, pero no veo a nadie. El miedo me sube por la espalda y me pregunto qué está sucediendo. Si quieres descubrir qué es lo que realmente se esconde detrás de estos recuerdos, quédate con nosotros hasta el final y suscríbete ahora. Recuerdo cuando tenía 8 años, mi abuela me llevó a su pequeña casa de campo, donde el tiempo parecía detenerse. La casa estaba llena de recuerdos y olor a madera vieja. Mientras exploraba, me encontré con un armario antiguo en el cuarto de mi abuela, lleno de juguetes y ropa de cuando ella era niña. De repente, escuché un rascado suave proveniente del cofre de juguetes, como si algo estuviera tratando de salir. Me acerqué lentamente, sintiendo el frío en la espalda, y cuando abrí la tapa, una figura de porcelana me miró con ojos vacíos. La casa se quedó en silencio, excepto por el crujido de la madera. De repente, una voz susurró mi nombre, y yo me quedé paralizado. ¿Qué hay en el armario que no quiero ver? Si esta historia te está absorbiendo, pulsa como para que más personas puedan encontrarla. Años después, cuando ya era un adolescente, me mudé a una casa más grande con mi familia. La casa era oscura y tenía un ambiente sombrío, especialmente por las noches. Una noche, mientras caminaba por el pasillo, vi una figura blanca flotando al final del corredor. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, pero cuando me acerqué, la figura se volvió más clara. Era una mujer con un vestido blanco, y su rostro era triste y desolado. La temperatura en la habitación bajó, y pude sentir su mirada sobre mí. De repente, desapareció, y yo me quedé con la sensación de que algo estaba tratando de comunicarse conmigo. ¿Qué secreto está escondiendo esta casa? Y entonces, escuché mi nombre nuevamente, esta vez más fuerte, más claro. La voz parecía venir de fuera, así que salí a la calle, donde la oscuridad era aún más intensa. La luna estaba escondida, y las farolas apenas iluminaban el pavimento. De repente, vi una figura con un sombrero de copa, parado en la esquina de la calle. Me llamó la atención porque parecía estar mirándome directamente. Me acerqué, y cuando estaba a punto de pasar por su lado, me agarró del brazo. Su mirada era fría, y su voz era como un susurro helado. «Has estado ignorando los signos», dijo. Y entonces, todo se volvió negro. ¿Qué hay detrás de la verdad que mi mente está tratando de ocultarme? La oscuridad se cernía sobre mí como una manta pesada, sofocante. Cada crujido de la cama, cada susurro del viento, me hacía saltar. Mi hermano pequeño, que dormía en la habitación de al lado, comenzó a llorar, su voz débil y asustada. Mi hermana mayor se levantó para calmarlo, pero su voz también temblaba. ¿Qué estaba sucediendo? La casa parecía estar viva, y nosotros éramos solo sus ocupantes temporales. De repente, un golpe seco resonó en la pared, como si algo estuviera tratando de salir. Mi corazón latía con fuerza, mi respiración era rápida y superficial. Mi hermano pequeño gritó de nuevo, y mi hermana trató de tranquilizarlo, pero su voz era apenas un susurro. ¿Qué era lo que estábamos experimentando? La casa había sido siempre un lugar seguro, pero ahora parecía estar llena de secretos y misterios. La oscuridad parecía tener una presencia física, una entidad que se movía y se retorcía a nuestro alrededor. Comencé a recordar los días en la casa de campo de mi abuela, donde había encontrado ese armario antiguo con un cofre de juguetes que parecía tener algo tratando de escapar. La voz que susurraba mi nombre, la figura blanca que flotaba en el corredor, todo comenzó a volver a mi mente. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué mi mente me estaba ocultando algo? La casa parecía estar tratando de decirme algo, pero yo no podía entender el mensaje. De repente, mi hermano pequeño se cayó, y la casa se quedó en silencio. El silencio era más aterrador que cualquier ruido, porque significaba que algo estaba esperando.
algo que podría suceder en cualquier momento. ¿Alguna vez has sentido algo como esto? Tu historia podría ser nuestro próximo vídeo. La oscuridad parecía estar esperando mi respuesta, pero yo no sabía qué decir. La casa parecía estar llena de secretos, y yo solo podía esperar que algún día los descubriera. Pero hasta entonces, la oscuridad seguiría siendo mi compañera constante, mi sombra en la pared. Y yo seguiría preguntándome, ¿qué es lo que mi mente me está ocultando? La casa parecía estar tratando de decirme algo, pero yo no podía entender el mensaje. Solo podía esperar que algún día lo descubriera, antes de que fuera demasiado tarde. La oscuridad parecía cerrarse sobre nosotros como una manta pesada, y mi hermano pequeño comenzó a llorar de nuevo, su voz temblorosa y aterrorizada. Mi hermana mayor intentó calmarlo, pero incluso su voz temblaba de miedo, y sus ojos se desviaban hacia las sombras que bailaban en las paredes. Nuestra madre, que había estado callada hasta entonces, se levantó de su silla y se acercó a la ventana, mirando hacia afuera con una expresión de preocupación en su rostro. Mi padrastro, que había estado sentado en el sofá, se levantó y se acercó a ella, poniendo una mano en su hombro, pero no dijo nada. De repente, mi hermano pequeño se soltó de mi hermana y corrió hacia el armario, gritando, «¡Hay un hombre en el armario!». Mi hermana lo agarró y lo llevó de vuelta, intentando calmarlo, pero sus ojos se desviaban hacia el armario, como si esperara ver algo emergir de las sombras. Nuestra madre se dio la vuelta y nos miró, su rostro pálido y su voz temblorosa. «No hay nadie en el armario, cariño», dijo, pero su voz no sonaba muy convencida. El vecino, que vivía en la casa de al lado, apareció en la puerta, su rostro preocupado. «¿Qué pasa?», preguntó, pero nadie respondió. Solo se oyó el silencio, pesado y opresivo, y el sonido de mi hermano pequeño llorando en brazos de mi hermana. El vecino se quedó allí durante un momento, luego se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta detrás de él. La oscuridad parecía cerrarse sobre nosotros de nuevo, y yo me pregunté qué era lo que mi mente estaba tratando de ocultarme. ¿Qué secretos escondía la casa, y qué era lo que mi hermano pequeño había visto en el armario? La incertidumbre era agotadora, y yo solo quería que todo volviera a la normalidad, pero sabía que eso no iba a suceder. Algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo para siempre. A los 8 años de edad, cuando pasaba las vacaciones en la casa de campo de mi abuela, me acuerdo de haber encontrado un armario antiguo con un cofre de juguetes que parecía tener algo intentando escapar. La voz que susurraba mi nombre todavía resuena en mi mente. Ahora, mientras estoy acostado en mi cama, escuchando el sonido de arañones constantes en la pared, me pregunto si mi mente está tratando de recordar algo que he olvidado. La oscuridad de la noche de otoño parece hacer que mis pensamientos sean más sombríos. Cuando era adolescente, durante una noche de invierno, recuerdo haber visto una figura blanca flotando en el corredor de mi casa. Mi voz temblaba mientras llamaba a mi hermano, pero él no respondió. Fue entonces cuando escuché mi nombre siendo llamado de nuevo, y la sensación de miedo que sentí fue abrumadora. Ahora, mientras espero en la oscuridad, acompañado por mi sombra en la pared, me pregunto qué es lo que mi mente está tratando de ocultar. En las mañanas de primavera, cuando el sol comienza a salir, mi hermano pequeño solía despertar temprano, pero hoy se queda en la cama, asustado. Mi hermana mayor intenta calmarlo, pero hasta su voz tiembla de miedo. He visto a un hombre en el armario, dice mi hermano, y la tensión en la habitación se vuelve casi insoportable. Nuestra madre trata de tranquilizarlo, pero su voz no convence, y el silencio que sigue es opresivo. Más tarde, cuando el sol está alto en el cielo, el vecino aparece en nuestra puerta, preocupado. Pero nadie responde a sus preguntas, y él se retira, dejándonos sumidos en la incertidumbre. La sensación de que algo está a punto de suceder es agotadora, y me pregunto qué es lo que mi mente está tratando de recordar. La oscuridad de la casa parece tener una presencia física, y estoy empezando a sentir que estoy atrapado en un laberinto de secretos y misterios. Años después, me encuentro de nuevo en la casa de mi infancia, aunque esta vez es solo como un espectro, observando desde la distancia. Los arañazos en la pared parecen haber cesado, pero el silencio es más aterrador que cualquier ruido. La voz que susurraba mi nombre se ha callado, pero siento su presencia en el viento helado que recorre las habitaciones vacías. Me pregunto qué secretos seguían escondidos en tose paredes, qué recuerdos mi mente seguía ocultando. Dejo caer una llave en el suelo, sin saber por qué.
La oscuridad sigue siendo una entidad viva, acechando en cada rincón. Y entonces, escucho mi nombre, apenas un susurro, una vez más. Si has llegado hasta aquí y has sentido los escalofríos, suscríbete y activa las notificaciones, más historias verdaderas de lo invisible están por venir.